Amigas y amigos de San Vito Televisión, nos vinimos hasta urgencias del Hospital de San Vito porque hace unos días se presentó el primer caso de gusano barrenador en Cotobruz en un humano. Una persona adulta mayor de 81 años fue atendido por el Hospital de San Vito. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Cómo fue tratado? Se lo contamos enseguida. Con el doctor Luis Carlos Araya, jefe de hospitalización del Hospital Juana Pirola. Doctor, bueno, en concreto este caso en un humano de gusano barrenador, ¿cómo lo manejaron? ¿Cómo llegó el paciente? Bueno, se trató de un paciente adulto mayor de 81 años que consultó al servicio de emergencias por una lesión a nivel del pie derecho, una úlcera. Entre las cosas que le realizamos, estudios, exámenes, se le hizo una inspección de la lesión encontrándose en la lesión propiamente la salida de gusanos, que ante la alerta que ya había brindado SENASA con anterioridad, pues empezamos a realizar las investigaciones pertinentes del gusano y el laboratorio de nuestro hospital confirmó que se trataba de gusano barrenador. Como lo dicta el protocolo que tenemos para estos casos, se hizo la extracción manual de los gusanos, se extrajeron entre 60, 70 gusanos, porque lo que dicta el protocolo es extraer todos los gusanos físicamente, y se aplicó antibiótico por la infección que presentaba adicionalmente en la lesión el paciente. ¿Cómo venía él? ¿Venía tranquilo, con mucho dolor? ¿Cómo lo notaron? No, el paciente pues evidentemente sí traía dolor por la lesión, una lesión que tenía varios días de estarle afectando. Sin embargo, en sus signos vitales y su condición hemodinámica general estaba muy estable. Básicamente lo que él aquejaba era el dolor y la lesión obviamente que se le estaba haciendo más extensa. ¿Qué les pudo contar el paciente? ¿Dónde pudo haberse contagiado? ¿Dónde pudo haber tomado este problema, ¿no? Lo que pasa es que el paciente vive en una zona eminentemente agrícola, es del sector de Agua Buena. En las condiciones en las que él vivía, pues estaba en contacto y por decirlo así, en un ambiente donde había ganado y hay animales lo cual predispusieron que la mosca lograra afectar al paciente. Como le digo, él tenía una úlcera y ya eso no fue que se causó por el gusano, sino que fue más bien el sitio de entrada donde la mosca pudo inocular las larvas y de ahí se produjo la demás afectación. Pero básicamente es por el área donde vive, un área de agricultura y de ganadería, y que expone más al paciente a que se produzca esta situación. ¿Cuánto estuvo aquí y qué saben de él después de haberlo tratado? El paciente estuvo aquí cerca de 10 días, porque obviamente tenía que cumplir con el ciclo de antibióticos y observar la lesión que evolucionara satisfactoriamente, pero egresó la semana anterior, egresó en muy buenas condiciones. Es importante recalcar que el paciente aquí vivía solo, tenía familiares fuera del cantón, en otro cantón del país, y que en vista de las condiciones del paciente decidieron llevárselo al lugar de residencia para que él continuara el seguimiento con su familia, acompañado de sus hijos. ¿Sí se le explicó el riesgo que tiene al tener una úlcera? Sí, claro, se le dieron todas las recomendaciones del caso, se le indicó los cuidados que debía tener, no solo por este caso del gusano barrenador, sino por las muchas implicaciones que tiene tener una lesión abierta y de las condiciones médicas que esto puede acarrear, y se le dieron todas las indicaciones tanto a él como a los familiares para que se llevaran los cuidados adecuados en la zona donde iba a residir después de salir y que evitar pues mayores complicaciones posteriores. Doctor, ¿primer caso que se da aquí en el hospital? Aquí en el hospital sí, es el primer caso que tenemos, que lo detectamos estando hospitalizado, y bueno, por dicha logramos detectarlo desde el principio que consultó y activar todos los protocolos, notificar a todas las instituciones, en este caso SENASA, Ministerio de Salud, y bueno, por dicha logramos que todo saliera bien. En Cotobruz, ¿ustedes tienen alguna estadística que se haya dado otro caso?
Bueno, de momento no podría confirmarte, te puedo responder por lo que tenemos ahorita registrado nosotros, que es este paciente que estuvo hospitalizado. Ya correspondería a otras instituciones, no sé, área de salud, ministerio, el mismo SENASA, verificar si ha habido algún otro caso de reporte aquí en el cantón. Doctor, recomendaciones en este tipo de casos y para la gente que tiene alguna lesión y que vive en el campo. Bueno, las recomendaciones más básicas, ¿verdad? Así como lo hacemos con otras parasitosis, tener los cuidados de lesiones abiertas en las personas que tengan heridas, que tengan úlceras o que tengan otro tipo de lesión que exponga tejidos internos al medio ambiente. Es importante que se guarden los cuidados de limpieza, de cubrir las lesiones, y si viven adicionalmente en una zona donde hay ganadería y donde hay campo, pues el riesgo aumenta. Entonces siempre, si se dan estas dos cosas, tener los cuidados necesarios para evitar que las moscas se paren sobre las heridas y que puedan depositar huevecillos del gusano. Doctor, ¿cómo han dado el tema de las gripes, la estacional, la H1N1, el caso del COVID? ¿Cómo han dado este tipo de enfermedades que ya son siempre anuales, verdad? Sí, Henry, bueno, por dicha debemos decir que los casos que hemos tenido, casos de COVID, de H1N1 y de otro tipo de virus respiratorios, pero que son parte ya del comportamiento normal de las afecciones respiratorias, lo que llamamos nosotros estacionales, ¿verdad? No podríamos decir que tenemos casos de brotes en este momento, sino hemos tenido casos que son, por decirlo así, cotidianos de la época, de las épocas de transición, de entrada y salida de la época lluviosa, de las entradas a la escuela, en fin. Pero no hemos tenido ninguna situación que nos dispare alarmas en cuanto a casos extraordinarios de ocurrencia, casos de gripe. Sí, pues hemos tenido, como todos los años, pacientes con un poco más afectados que otros. Ha habido que dejar algunos hospitalizados o en observación simplemente para evitar que haya complicaciones mayores, principalmente adultos mayores. Pero bueno, pienso que no tenemos de qué preocuparnos en este momento, siempre guardando las medidas que ya se hablaron durante la pandemia y que debemos mantener en cuanto al lavado de manos, al contacto con personas enfermas y todo el comportamiento que ya todos sabemos debemos tener cuando hay casos de gripe en familiares o en personas que estén con los síntomas en nuestro lugar de trabajo o en escuelas. Doctor, en cuanto al sarampión, a la malaria, todo esto, ¿cómo han dado? Bueno, por dicha no tenemos casos reportados de sarampión. El hecho de tener nuestro esquema de vacunas a nivel institucional y ya a nivel país tan actualizado y con una cobertura tan amplia hace que estas enfermedades pues sean cosa extraña, ¿verdad? Con respecto a la malaria, no hemos tenido casos en lo que va del 2024. El año pasado tuvimos, hacia finales del 2023, tuvimos un caso importado en paciente que ya venía enfermo de la zona baja, principalmente un paciente inmigrante que ya lo traía desde su ingreso al país. No tenemos casos autóctonos y por dicha no hemos tenido recientemente sospecha de pacientes con casos de malaria. Bueno, lo hemos comentado de que esto es un zancudo, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. ¿Es igual que el dengue, pica de día o de noche también? Tiene un comportamiento muy similar, casi idéntico al que tiene el mosquito del dengue. Es un mosquito que habita principalmente, que esa es la única diferencia, diría yo, con el mosquito del dengue, que es principalmente las áreas selváticas o húmedas, ¿verdad? Que es muy frecuente encontrarlo en las raíces de los árboles o en las zonas boscosas, pero que eso no impide que pueda salir a zonas más allá de su ambiente nativo. Al igual que como pasa con el dengue, el zancudo, si pica a un paciente enfermo y luego pica a una persona sana, pues va a transmitir la enfermedad. Entonces mucho depende o mucho cuidado hay que tener cuando conocemos de casos, así como en el dengue, de casos de personas con malaria,
no sé, cerca o en nuestra comunidad o en lugares aledaños a el lugar de residencia, porque hay que tener un poco más de cuidado en cuanto a la circulación de los mosquitos. Doctor, ¿es grave la malaria? Es que como hace rato no está erradicada en Costa Rica, no tenemos mucha información. Puede tornarse grave, o sea, al igual que como pasa con el dengue, como lo digo, es una enfermedad que comparte muchas características similares. Podría cursar como una enfermedad con síntomas no graves y en cualquier momento tornarse grave. Sí, hay que tenerle mucho cuidado porque pueden haber alteraciones a nivel hepático, a nivel de otros órganos del cuerpo que podrían generar una enfermedad potencialmente grave. Pero en la mayoría de los casos son enfermedades que cursan, sí, con muchos síntomas, pero sin mayor alteración. Pero con el cuidado respectivo de que no se complique la situación de salud porque podría tornarse grave. Bueno, doctor, hace poco nos daban aquel golpe duro a los que conocimos al doctor Granados, cómo ha hecho el hospital, se está reacomodando, todavía no se ha nombrado director. Obviamente es una ausencia increíble aquí dentro del hospital y que todavía no se asimila fácilmente. No lo asimila el caso mío, que era un amigo de afuera, ahora ustedes que convivían con él constantemente, sí se siente, ¿verdad? Pues sí, en realidad ha sido un golpe muy duro para el hospital, para los funcionarios del hospital. El doctor Granados era una persona muy querida dentro de los funcionarios y por la comunidad, ¿verdad? Entonces, ha sido duro sobrellevar la nueva situación. Seguimos reacomodándonos, asimilando un poco la situación, haciéndonos a la idea de que hay que seguir adelante, que hay que seguir dándole el servicio al pueblo, pero bueno, sigue afectándonos mucho la pérdida del doctor Granados. Estamos a la expectativa de qué va a pasar. De momento el doctor Johnny Den es el que está en la dirección y estamos esperando a ver la determinación que toman las autoridades superiores. Pero bueno, aquí hay que seguir para adelante con el dolor en el alma de todos. Yo pienso que de todos los funcionarios del hospital, pero bueno, hay que reponerse y seguir caminando. Así es, se le extraña en los pasillos sin duda alguna. Totalmente, es algo de todos los días. Gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto. Obviamente que el tema del doctor Jorge Granados siempre va a ser un tema sentimental, un tema emocional para este servidor. Aquí muchas veces lo entrevisté en esta área y siempre esa apertura que tuvo con el medio de comunicación, siempre lo vamos a recordar, y vimos el cierre con el doctor Luis Carlos Araya, pues que siempre es emotivo y se le va a extrañar muchísimo al doctor Jorge Granados, pero agradezco al doctor Den y al doctor Luis Carlos Araya que nos atendieron para que nosotros pudiéramos tener la información de primera mano, como siempre lo hemos hecho, confirmada por el hospital sobre el tema del gusano barrenador en un humano y también pues los otros temas como son las gripes y también la malaria que preocupa a la gente aquí en el cantón de Coturuz. Continuamos con más.